Clásica FM Podcast. La psicología de Beethoven. Una serie para conocer al gran genio como nunca antes te lo habían contado. Especial Año Beethoven en Clásica FM. En este Año Beethoven, en este 250 aniversario de su nacimiento, no podíamos dejar de dedicarle unos capítulos especiales, y no va a ser a su música, porque ya hemos hablado mucho de ella, no va a ser a sus composiciones, no va a ser a la curiosidad de cómo escribía, de cómo suenan sus sinfonías, va a ser algo que quizá se habla mucho menos y que creo que a todos nos va a interesar muchísimo. Hablamos de la personalidad de Beethoven, hablamos de la psicología de Beethoven, y para ello vamos a conversar durante 5 capítulos de aquí a su 250 cumpleaños, a finales de diciembre, con Abigail Jareño. Es licenciada en psicología, se especializó también en salud, en clínica, y lleva casi una década también como docente en la Universidad CEU San Pablo. Abigail, bienvenida a Clásica FM. Hola, ¿qué tal, Mario? Oye, antes de nada, porque has hecho una investigación muy profunda sobre Beethoven, y de eso vamos a hablar en estos 5 capítulos. ¿Por qué Beethoven? ¿Qué es lo que te llevó a este compositor? Pues mira, yo creo que fue una decisión muy emocional. O sea, no lo razoné apenas nada. A mí, me había interesado mucho estudiar sobre la personalidad, ¿no? de personajes relevantes. Y Beethoven, no sé, como que me picaba. Entonces había una vocecilla que me decía, oye, ¿por qué no estudias a Beethoven, no? Y le intenté dejar a un lado, la verdad, porque digo, pero ¿qué hago yo, no, estudiando esto? Y al final, como no se iba esa voz, dije, bueno, pues vamos a dar una oportunidad al tema, ¿no? Y aquí estoy, 4 años después. 4 años después, una investigación muy profunda. Vamos a hablar, pues, de todo, ¿no? De la relación de Beethoven con su familia, con los demás, con las enfermedades, de alguna manera con su inseguridad o con su manera de competente que era, con sus experiencias. Vamos a hablar de muchísimas cosas, como digo, en estos 5 capítulos de aquí a su cumpleaños. Tú tienes también formación, aunque la dejaste atrás, también musical, en el piano, en la guitarra. Sí. ¿Tocaste alguna vez a Beethoven? Uy, pues mira que quizá no, ¿eh? Quizá no. Bueno, no sé si llegué al Paralisa, a lo mejor llegué, pero la primera parte sí, que todos cuando somos pequeños tocamos, pero ya está. Bueno, nunca es tarde. Bueno, pero aquí lo que nos interesa en estos 5 capítulos, y creo que va a ser una aportación muy interesante y muy importante, es esa parte psicológica. Y vamos a empezar hablando en este primer capítulo de Beethoven y la familia. ¿Te parece si hacemos primero una especie de árbol genealógico por delante y por detrás de lo que tenía Beethoven, sobre todo alrededor? Por ejemplo, ¿padres los tuvo cerca? Bueno, pues tenemos muy poca información. Es una lástima, de verdad, porque eso yo creo que a mí por lo menos me habría dado una imagen todavía más completa, ¿no? Pero los padres estaban ahí, pero por ejemplo en el caso del padre estaba muchísimo más pendiente del trabajo, o sea, de que su hijo sacara ese talento que ya le veía, pues le sacara rendimiento. Sobre todo, pues que trajeran ingresos a casa, ¿no? Que sus hijos trajeran ingresos. Entonces, el padre, Johann, estaba mucho más pendiente de esto. Era bastante exigente. En algún momento, el propio Beethoven, ¿no? Muchos años después, dijo que, bueno, pues que su padre no lo había tratado especialmente bien. Y luego, por otra parte, tenemos a una madre casi te diría un poco anulada. O sea, está, pero un poco ausente, ¿no? No sé, por lo poquito que tenemos, parecía como medio depresiva. No sé si, ¿no? Y estuvo, porque yo, por ejemplo, como músico, ¿no? Nunca he oído hablar de la madre de Beethoven. ¿Ella estuvo presente en su vida? O sea, ¿tuvo una relación cercana con él? Según Beethoven, sí. O sea, él la recordaba luego como una madre afectuosa,
como casi una amiga. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. La madre de Beethoven muere cuando él tiene 16 años. ¿Qué sucede? Que tendemos a idealizar a la gente que se nos ha ido y a una madre más. Entonces es como que no casa demasiado lo que cuenta Beethoven a posteriori, ¿no?, con lo que sabemos de esos momentos reales de la infancia. Ella estaba presente, pero no demasiado disponible, digamos, emocionalmente para él. Ahora volvemos a esa figura de Beethoven como hijo. ¿Tuvo hermanos? Al menos sé que tuvo uno, no sé si tuvo más. Tuvo más. Tuvo más. Sí. ¿Uno fue muy importante o fueron todos igual de importantes? Bueno, pues mira, como curiosidad te digo, hubo otro hijo llamado Ludwig, también Ludwig Maria van Beethoven, lo que pasa que falleció al añito. Entonces, bueno, pues el siguiente, que es nuestro protagonista, le llamaron Ludwig también. Y después nacieron otros 2, y me atrevo a decir otros 2, pero estos ya murieron, ¿no? Entonces nos quedan Karl y Johann, también se llamaba Johann. Probablemente Karl podríamos decir que fuera algo más especial que el siguiente, que Johann, sí. Que yo sepa, no tuvo hijos. ¿Es así? En principio es así. En principio es así. ¿Hay alguna leyenda de que quizá pudo, un artículo hace bastante reciente, ¿no?, de que pudo haber alguien por ahí? Sí, hay rumores, o sea, para aquellos que nos gusta luego el cotilleo, ¿no?, la prensa rosa, hay algunos rumores de una posible niña que pudiera haber tenido con una de estas mujeres que se dice que Beethoven, bueno, pues amó locamente, ¿no? Además, una niña, curiosamente, con mucho talento musical en comparación con el resto de hermanos que tuvo. Pero bueno, eso es un rumor. Vamos a decir que no tuvo hijos. Bueno, volvemos entonces a esa figura de Beethoven como hijo. ¿Cómo comienza de alguna manera la relación de Beethoven con la música y cómo influyen sus padres, o especialmente su padre, en ello? Bueno, Beethoven tiene talento musical y esto lo ven enseguida, ¿no? Lo ve el padre. Luego tenemos que tener en cuenta también otra cosa. En esa época te dedicas a lo que se dedica tu familia, ¿no? Entonces Beethoven procede de una familia por línea paterna de músicos. Tanto su padre Johann, que hay que decir, porque lo dicen las fuentes, que no era muy bueno, era más mediocre, como su abuelo, también llamado Ludwig van Beethoven. De hecho, ese abuelo sí que era bastante más reconocido en el plano musical. Entonces, de alguna manera, yo creo que esas dos cosas se juntan, ¿no? El hecho de que vengas de una familia ya de músicos con que tengas talento. Y así es como Johann, el padre, aprovecha, ¿no? Le dice, Beethoven, ponte a la tarea que de aquí sacamos, ¿no? Es cierto que, como comentabas, ¿no?, el padre de Beethoven era exigente con el propio Beethoven. ¿Esto afecta de alguna manera a esos inicios en la música, en la composición, en la interpretación como pianista? Uy, pues fíjate, eso no te lo sabría decir. Sí que recuerdo una anécdota donde me parece que ya se está viendo la personalidad, vamos a decir, fuerte de Beethoven, que es cuando, bueno, esto lo narran los vecinos, los Fischer, la familia Fischer, que son los vecinos de los Beethoven. Dicen que su padre pues le tenía a todas horas queriendo que ensayara, ¿no? Le decía, Beethoven, ponte por favor a hacer los ejercicios que te ha dicho el profesor, ¿no? Y Beethoven empezaba, porque bueno, no es que quisiera ser desobediente, pero tenía tal fantasía ya en su cabeza, tal creatividad, digamos, que se dejaba fluir, ¿no? Y entonces empezaba a improvisar cuando era un niño y el padre se desesperaba. O sea, el padre de hecho es que se enfadaba muchísimo con él, casi le amenazaba. Pero bueno, yo creo que ahí ya se va viendo, ¿no?, que Beethoven ya tenía mucha magia adentro, ¿no? Si tuviésemos que definir del 1 al 10 cuánto de cercano era Beethoven, en concreto a su padre, ¿no?, porque he dicho que su madre estaba un poco aparte, ¿cuánta cercanía había entre ellos? Pues depende de lo que llamemos cercanía. Si es cercanía física, te puedo decir que bastante, porque el padre está muy presente y muy pendiente de él. Y hay veranos que cuando Beethoven ya es un poquito más adolescente, pues viajan juntos por los alrededores dando sus conciertos, ¿no? Ahora, si hablamos de cercanía emocional, te diré que poca, que por parte de Johann no se ve afecto. Beethoven, hay un antes y un después cuando él se va a Viena, ¿no?, donde empieza ya su carrera como compositor. No sé si su padre se queda en Bonn, viaja con él, si la relación sigue o se pierde, o cómo afecta este viaje. Pues hay 2 viajes a Viena. Hay uno cuando Beethoven tiene 16 años, pero que se ve truncado precisamente por lo que te comentaba antes del fallecimiento de su madre. Entonces el padre le escribe una carta y le dice, Beethoven, por favor vuelve, que se nos va tu madre, ¿no? Entonces él regresa, se tiene que hacer cargo de la familia, porque bueno, su padre la verdad es que no
En ese sentido no hace de cabeza de familia como tal. Y luego hay una segunda vez que sí que se va a Viena Beethoven ya de manera definitiva, pero a los poquitos meses su padre fallece, con lo cual pues ya no hay más relación. De hecho, no vuelve para despedir a su padre. Entiendo que sí hay cartas o hay cierta comunicación, o pierden también... No tenemos cartas. No. Es que yo creo que de hecho fue muy, muy prontito. O sea, a lo mejor, no recuerdo con exactitud, pero quizá 2 meses, 3 meses desde que se va Beethoven. De hecho, es que no hay demasiada carta de esa primera época en que Beethoven llega a Viena, ¿no? Hasta que se adapta, yo creo que no empieza a escribir realmente correspondencia. Beethoven, dentro de su infancia también, es hermano de sus hermanos, por supuesto. ¿Hay alguna relación entre sus hermanos que sea también importante de cara a su desarrollo? ¿Has dicho que con uno podía tener más relación que con otro? Sí, bueno, lo que se ve sobre todo es que, como te decía, el padre realmente no es cabeza de familia y ya si me apuras, se ve sobre todo cuando la madre fallece, ¿no? Su padre, bueno, pues está muy, muy metido en la bebida, en las fiestas, no se está haciendo cargo. Entonces Beethoven, como hijo mayor que es, se empieza a posicionar en un rol que no le corresponde todavía, ¿no? Que es el de padre de familia casi, ¿no? Entonces se convierte en alguien muy responsable, muy cuidadoso y muy protector de los hermanos. Y esto no solo se ve cuando él es joven, es que se ve cuando todos se van a Viena, porque va él primero, pero pasados los años, tanto Karl como Johann van a ir también a Viena. Beethoven sigue bastante encima de ellos. Les dejaba dinero y demás, esto es verdad. Sí, ¿no? sí, les prestaba dinero. Además, aquí sí que tenemos cartas donde Beethoven siempre muestra preocupación por ellos y siempre les dice, por favor, si necesitáis algo, decídmelo, que yo quiero haceros bien, o sea, yo quiero ayudaros. O sea, que sí. Interesante. El Beethoven bueno, ¿no? Yo creo que vamos a hablar mucho de esa faceta, ¿no? Y vamos quizá en algún capítulo, cuando hablemos de las enfermedades, a despojar de ese mito del Beethoven enfadado, furioso, sí, porque hay mucho de que comentar ahí. ¿Sus hermanos eran músicos? Karl y Johann, pues, no hay constancia. Tenemos alguna información, esto ya te tengo que hablar así muy de memoria, pero me parece que Karl sí que se estudia algo de música, pero no es nada bueno. Y creo que, si no me equivoco, el otro hermano se dedica más al tema farmacéutico, o sea, no, la verdad es que se alejan bastante. Bueno, uno, no sé cuál de los dos tuvo un hijo, que fue casi un hijo para Beethoven, ¿no? Sí, Karl. Precisamente, sí. ¿Cómo está esta relación de Beethoven, de Ludwig, con su sobrino, con el hijo de Karl? Pues es compleja. O sea, para empezar, su hermano Karl fallece, pues creo que es 1815, de tuberculosis, un palo para Beethoven importante, y deja escrito, este hermano suyo deja escrito que Beethoven, junto
con la que ha sido la madre, vamos, su mujer, se hagan cargo de este niño. Y aquí empieza todo una serie de litigios importantes porque, claro, Beethoven se siente de nuevo muy responsable, ¿no? O sea, trae como de aquella infancia esa carga importante o esa imagen que tiene la familia como una gran responsabilidad y de algún modo intenta apartar un poco a la madre. No porque, bueno, básicamente porque según él, a nivel moral, la madre no es buen ejemplo, ¿no? Entonces Beethoven está muy preocupado por transmitir lo mejor del ser humano, ¿no? a su sobrino. Y se convierte en un padre, además, muy protector, muy involucrado, a veces excesivamente invasivo, ¿no? O sea, quizá como, sí, un padre preocupado, ansioso casi, ¿no? ¿Pero dónde está Carl? ¿Pero qué has hecho hoy? ¿Pero por qué no has venido? ¿No? Yo creo que vamos ya definiendo, ¿no?, en lo que nos vas contando, en estas líneas, en este dibujo que estamos haciendo de su personalidad, que era una persona, Beethoven, con las ideas muy claras. O sea, él sabía que la madre de esa persona no era buena para él, y él lo tenía muy claro, y yo creo que no le sacaba de sus casillas, ¿no? Beethoven en general con sus ideas era muy fijo y muy claro. Sí, eso es verdad. Estaba muy empeñado. O sea, hay muchas otras áreas de su vida, pero es verdad que especialmente con su cuñada, ¿no? Lo tiene clarísimo desde el primer minuto. Y esto no quiere decir, porque también me gusta comentarlo, no quiere decir que no la quisiera, o sea, que Beethoven no sintiera su afecto, ¿no?, también por su cuñada, pero sí que separaba muy bien las dos cosas, ¿no? Entonces, a nivel, digamos, como de ejemplo, no era buen ejemplo. Y entonces, pues no quería que estuviera cerca de su sobrino. La fue apartando a la pobre, imagínate, ¿no? También para una madre. Esto. Esta relación con su sobrino fue un poco la relación más cercana que tuvo Beethoven con la figura de ser padre, con la figura de tener a alguien a su cargo, entre comillas, ¿no? Sí. Esto fue importante para él. Esto fue muy importante. A partir del momento en el que está Carl, las cosas cambian, el foco de atención para él cambia mucho. Ya hay muchas más preocupaciones de tipo doméstico, ¿no? O sea, recurre mucho a un par de amigos que tiene y siempre son preguntas en esa relación, ¿no? De, oye, ¿cómo puedo tener la casa mejor? ¿Dónde compro esto? ¿Dónde...? O sea, todo preocupado por él. Incluso parte de la biblioteca que luego se ha descubierto de Beethoven son libros que compraba a Carl, a su sobrino, ¿no? Para que su sobrino, vamos, fuera el más culto del mundo, ¿no? O sea, estaba realmente muy pendiente de él. Tuvo esa personalidad de padre total. Absoluto. Además se llamaba padre a sí mismo. Él en algunas cartas decía, o sea, afirmaba tu padre, ¿no? O sea, sí. ¿Tuvo Beethoven ese deseo de ser padre? Yo, fíjate, la única referencia que sé de sus relaciones amorosas es una película. Entonces yo a veces no me fío mucho, ¿no? Que era la Amada Inmortal, que la vi cuando era bastante jovencito. Pero nunca acaba de tener una persona que le acompañe toda su vida y que quizá le genere ese deseo de tener una familia. ¿Tuvo él o mostró él ese interés en tener una familia, en tener descendencia? Pues mira, la pregunta es muy complicada porque si nos vamos a los últimos años, en las cartas sí que da la impresión de que se lamenta de no tener una familia, sobre todo de no tener una mujer. Hay cartas en las que se despide a sus amigos, ¿no? Y dice, da recuerdos a tu mujer y a tus hijos. Yo también soy padre, pero sin una mujer, ¿no? Y no es el único ejemplo, hay muchas cartas. Entonces, por una parte sí parece que quiere. Lo que pasa es que si luego te fijas en su dinámica de relaciones, pues claro, da la impresión de que casi se boicotea a sí mismo, porque, claro, elige, por decirlo así, o se enamora de mujeres un tanto inalcanzables para él. También en parte porque él se está moviendo en una clase social que no es la suya, pero que es donde están sus mecenas, sus protectores, etcétera, ¿no? Pero estas mujeres no pueden rebajarse, digamos, ¿no? Entonces, al final, de alguna manera, eso les va confirmando que no lo puede lograr, ¿no? Y se frustra mucho y de ahí esas cartas, ¿no? De, pues yo no tengo mujer, pues ojalá, pero yo no tengo, ¿no? Cuando en esas cartas habla de su hijo, se refiere a su sobrino. Se refiere a su sobrino. Eso está claro. Sí, además es que hay cartas incluso muy bonitas, ¿no? En las que dice algo así como, me ha tocado ahora hacerme cargo de este tesoro, ¿no? Que el que quiero custodiar y cuidar. O sea, realmente es que para él es fundamental esto. ¿Y cómo lleva Beethoven esa situación, ¿no?, tan particular y tan común de saber? Porque yo recuerdo que él aceptaba que no podía estar con esas mujeres porque eran de otra clase social. Él lo escribía así en las cartas, ¿no? Pero lo asumía como con mucha deportividad, ¿no? ¿O lo sufría realmente? Lo sufría. Es que en Beethoven vemos las dos caras, ¿no? Vemos la primera parte o primera reacción, que es más de sufridor,
¿no? De lamentarse, del drama, pues de sufrir con mucha intensidad, porque es que además sufre con intensidad, igual que se alegra con intensidad, ¿no? Pero luego viene la segunda parte de intentar resignarse e intentar seguir hacia adelante, ¿no? O sea, como que no quiere que nada realmente le pueda frenar, entiende que esto no puede ser así, que él tiene que seguir, ¿no? Frente a la adversidad, ¿no? Bueno, es interesantísimo lo que nos está contando Abigail Jareño en este primer capítulo sobre Beethoven, sobre su familia. Y yo, Abigail, me da la sensación de que tú le has cogido mucho cariño a este compositor, ¿eh? Claro, es que fíjate, es que son 4 años con él todos los días, leyendo sobre su vida, tratando de entenderle, ¿no? Es casi como en mi familia ahora ya. Vamos a hablar en el próximo capítulo de Beethoven con las relaciones sociales. Uh-huh. Adelántanos solo una cosa. ¿Era Beethoven tan agrio como lo pintan los dibujos y las historias? No era tan agrio. Hay muchos matices ahí. Bueno, pues volveremos a hablar con Abigail Jareño en el próximo capítulo sobre este Beethoven y sus relaciones sociales. Abigail, muchísimas gracias. Gracias a ti.